Se nos pide encontrar el punto de operación del diodo en el presente circuito. Para esto hay un par de consideraciones importantes y es que se nos pide utilizar el modelo matemático. Además, está el comportamiento del capacitor, el cual al estar con corriente directa se va cargando y cuando se carga por completo se comporta como un abierto, con lo que podemos eliminar esta rama. También está la complejidad del circuito. Es necesario reducirla ya que para utilizar el modelo matemático es necesario tener un circuito que no esté tan intrincado en resistencias y en configuraciones, con lo que podemos realizar un equivalente de Thevenin, un teorema de Thevenin, entre esas terminales. El primer paso para lograr el equivalente de Thevenin es desconectar las terminales de la parte que no deseamos analizar, es decir, donde está el diodo. Ahorita podemos empezar encontrando cuál es el equivalente en voltaje, es decir, cuánto voltaje hay entre A y B. Esto se puede lograr realizando una malla. La malla 1 abarca toda esa sección y la malla 2 abarca aquí arriba. Al montar el sistema de ecuaciones, ya sea por calculadora o software como Wolfram, obtenemos estas soluciones para las corrientes 1 y 2. Ahora, en cuanto al análisis, podemos obtener primero la corriente en la resistencia de 2K y el voltaje en la resistencia de 2K, los cuales dan 0,72 mA y 1,44 mA. ¿Por qué se hace esto? Ya que veamos que B está a tierra y A está abarcando todo este nodo. Entonces sabemos que el voltaje en A, es decir, en todo este nodo, es igual a 6 voltios que hay acá, menos lo que consume la resistencia de 2K. Es decir, en el nodo A hay 6 menos 1,44 voltios. Por lo tanto, el equivalente de Thevenin, es decir, el voltaje entre estas dos terminales, es de 4,66 voltios. Con esto obtuvimos nuestro equivalente de Thevenin de voltaje. Para encontrar la resistencia de Thevenin, es decir, la equivalente, podemos partir conectando una fuente de prueba entre las terminales A y B. En este caso es una de voltaje y lo que queremos saber es cuál es la corriente que está fluyendo a través de ella. Para esto podemos comenzar nuevamente haciendo un sistema de ecuaciones con las mallas, el cual nos da estos resultados. Importante destacar que I3 nos está dando 0. ¿A qué se debe esto? Bueno, como tenemos todo este nodo conectado a tierra y todo este nodo conectado a tierra, podemos notar que en la resistencia de 3K ohmios no hay ninguna corriente. Por lo tanto, I3, que es esta sección de acá, la corriente que fluye aquí, no existe. Por eso es 0. Y dado que tenemos nada más I1 e I2, podemos sacar la corriente que está pasando por la fuente de prueba, que es igual a I1 menos I2. Vemos que I2 es negativo, por lo tanto, la suma final es de 0,39 mA más 0,16 mA, lo cual da 0,55 mA. Tenemos el voltaje de la fuente, tenemos la corriente en la fuente, por lo tanto la resistencia es de 1 entre 0,55 mili, 1818,18 ohmios. Esa sería la resistencia entre estos terminales. Por lo tanto, ya podemos simplificar nuestro circuito gracias al teorema de Thevenin. Al haber simplificado, obtuvimos este nuevo circuito, una fuente de 4,66, una resistencia de 1818 ohmios y el diodo. La corriente que atraviesa esta malla única es de ID, corriente en diodo, el voltaje VD lo tenemos acá, y al hacer la malla tenemos 4,66 igual 1818,18 ID, es decir, el voltaje aquí en la resistencia, y lo sumamos a VD, el voltaje en el diodo. Sabemos por el modelo matemático que el voltaje en el diodo es igual al logaritmo natural de la corriente en el diodo entre un pico amperio, que es la corriente de saturación, más 1 multiplicado por la temperatura en Kelvin y la constante K. Al hacer esta sustitución, podemos encontrar que la corriente en el diodo es de 2,26 mA. Conociendo esto, podemos irnos al modelo matemático nuevamente, despejando VD, porque como conocemos la fórmula de VD, conocemos la corriente ID, entonces sabemos que ID lo metemos acá y así despejamos VD, dándonos 0,55 voltios. Es decir, la respuesta final de la primera pregunta sería que el punto de operación del diodo se encuentra en
una corriente de 2,26 miliamperios y un voltaje de 0,55 voltios. Moviéndonos para el apartado B, se nos pregunta cuál resistencia debemos colocar en lugar de la de 400 ohmios para lograr que el punto de operación del diodo se encuentre en 1 miliamperio. Primero tenemos que irnos a nuestro circuito reducido. Sabemos que esta resistencia equivalente ya no es la misma porque como vamos a cambiar la resistencia de 400, vamos a obtener un nuevo equivalente. ¿Qué podemos hacer? Conocer cuál es ese equivalente. Lo logramos al saber que el punto de operación del diodo está en 1 miliamperio. Nuevamente, con el modelo matemático podemos conocer el voltaje en el diodo al sustituir en la fórmula. Sabemos que es de 0,53 voltios. Ahora, sabiendo eso, podemos armar una malla donde 4,66, que es la fuente, es igual a la resistencia equivalente multiplicado por 1 miliamperio, que es la corriente en el circuito, más el voltaje en el diodo, 0,53, que lo acabamos de obtener. Sabemos que entonces la resistencia equivalente de Thevenin va a ser de 4126 ohmios. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si nos movemos al circuito original entonces, el que tenía la fuente de prueba, vemos que ya sabemos cuál es la resistencia equivalente, ¿cierto? Es decir, sabemos la resistencia entre esos terminales. Y como sabemos también cuál es la fuente, podemos conocer la nueva corriente que fluye en la fuente, que es de 0,24 miliamperios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, antes de pasar a ello, un dato muy importante que dijimos antes es que aquí no hay corriente, porque esto está a tierra y esto también está a tierra. Eso nos da una particularidad muy importante y es que podemos eliminar esta sección ya que no nos aporta nada al análisis, con lo que obtenemos un nuevo circuito, la resistencia nueva que queremos ingresar en lugar de la de 400 y las dos resistencias de 2K y de 5K. Podemos observar fácilmente que estas dos están en paralelo, con lo cual al calcularlo el circuito se reduce todavía más y terminamos en esto. La nueva resistencia en paralelo, la fuente de 1 voltio y la corriente que tiene que atravesar el circuito. Hacemos una malla y fácilmente podemos despejar la resistencia que queremos encontrar. Esto nos da 2738 ohmios. Entonces esa sería la resistencia que vamos a intercambiar por la de 400 ohmios para lograr que el punto de operación del diodo se encuentre en 1 miliamperio. Y con eso se resolvería completamente el ejercicio. Muchas gracias.